empezar siempre haciéndole recordar que en la Pepa, el diario La Pepa, yo escribo, tengo una columna de enseñanza, y ahí estoy soltando temas muy interesantes, sobre todo que desvisten al sistema religioso, porque por muchos años nosotros hemos estado en un sistema religioso y de repente no lo sabía usted. Así como en la cosmovisión de gobierno, en la parte política, nosotros ignorábamos muchas cosas. También existen tres poderes aquí en este mundo. El poder político, que es el de los gobiernos humanos. Hay un poder religioso. Y el apóstol Pablo muy claro habla acerca de esos poderes religiosos, de ese poder religioso, o del sistema o de la iglesia del mundo. Y ahora nosotros vamos a entender por la palabra, a ver si hemos estado allí o no. Y qué es lo que enseña, porque la enseñanza, así como en la parte política, hay leyes y todo el sistema se encarna en las leyes, se basa en las leyes, el fundamento es la ley. Entonces, en un sistema religioso también, la mala enseñanza, lógicamente, esa iglesia reposa sobre una mala enseñanza, una palabra mal trazada, una palabra mal dicha. Y por años nosotros hemos absorbido, hermanos, enseñanzas que cuando uno va a la luz de la palabra va a entender de que no era así. No era así. Entonces vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Tengo limitaciones ahora, Fabián, para ponerlo en los antiguos. Sí. Ok, ahí, ya no me lo quito. Efesios capítulo 2. ¿Cuántos han leído esta epístola, esta carta? Efesios capítulo 2. ¿Cuántos han leído? Levanten su mano. Sinceramente, si no lo han leído no hay problema, lo pueden leer y ahora podemos hacer una introducción muy interesante. Efesios capítulo 2. Es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe 14 cartas o 14 epístolas. Y en esas 14 epístolas él escribe todas las cosas que él recibe del mismo Jesucristo cuando se lo lleva al cielo, porque la Biblia dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo y allí oyó palabras inefables que al hombre no le he dado a expresar. O sea, él oyó palabras inexplicables que dice que el hombre no podía expresarlas en la tierra. O sea, le dio el evangelio, le dio el misterio oculto, la sabiduría oculta, la sabiduría predestinada desde antes de los tiempos de los siglos, dice él mismo, para nosotros, para nuestra gloria. Y él escribe en el capítulo 2, vamos a dar lectura, una verdad muy poderosa, pero mal usada para la iglesia. En estos últimos artículos de la Pepa estoy escribiendo sobre la iglesia del mundo y la iglesia de Cristo. Y ahí explico acerca de en qué basa la iglesia del mundo sus enseñanzas para tener en cautividad a los mismos creyentes. Leemos esta carta en el capítulo 2. Esta lección ya creo que la he compartido en la casa del pastor Javier, pero vamos a ahondar un poquito más. Y ustedes van a anotar en la lectura, porque lo que yo voy a leer es pasajes bíblicos, hermano. No les voy a dar otra cosa fuera de la Biblia, sino pasajes bíblicos. Voy a abrir mi celular porque ahí tengo la lección. Efesios capítulo 2, vamos a leer, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Les parece interesante eso? Ojo, voy a hacer una diferencia en una palabra para hacer la diferencia en cuanto a la enseñanza. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta, si Él dice que usted estaba muerto antes, ¿en qué estaba muerto? En su pecado. Muertos en pecados. Ahora esta mañana vamos a hacer la diferencia entre muertos en pecados y muertos al pecado. Entonces, por años siempre a la iglesia se le ha seguido predicando el mensaje que está en pecado. Yo recuerdo, yo nací en una iglesia pentecostal. Y las iglesias pentecostales
Son iglesias de oración, ayuno, vigilia y el poder del Espíritu y hablar en lengua. Yo creo todo eso, en los dones del Espíritu y en hablar en lenguas. Pero yo me acuerdo que los predicadores cuando llegaban, y por ahí llegaban profetas, ¿no?, en algún momento hablaban y decían: el Señor me dice que la iglesia está en pecado, ¿no? Entonces todo el mundo se sorprendía. Y si había falta de enseñanza y de doctrina, pues ese hombre que entre comillas era profeta te dividía la iglesia o hacía algún daño. Otros eran más sinceros de que se limitaban, pero hablaban. Hay pecado en la iglesia. Y hasta que se enseñaba tanto esa doctrina que yo recuerdo en alguna oportunidad trabajando para una organización, ellos te miraban a los ojos. Porque decían: si tú le miras a los ojos vas a ver si tienes un demonio o no tienes un demonio. Una exageración grande, ¿no? Porque en base a la enseñanza, ¿no?, la iglesia está en pecado. Pregunta: ¿la iglesia está en pecado? No respondan lo que saben. Porque usted de repente de la mañana o ayer y qué sé yo, le vino esa ira o de repente peleó con alguien y en fin, X, X y Z. Yo recuerdo que en mi iglesia venía y el pastor decía: vengan todos al altar antes del culto y tírense al suelo a llorar pidiendo arrepentimiento por sus pecados. Y todos los hacían. Yo también lo hacía. Pero vamos a encontrar en la base bíblica en qué posición se encuentra la iglesia ahora. Y dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo corrobora el versículo 5 o 4 de Efesios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Entonces, iglesia, anteriormente, ¿cómo estabas tú? Muerta espiritualmente. El pecado te separó de Dios, es lo que se enseña, ¿no? Entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en pecados. Amén. Entonces, si yo puedo venir ahora, o alguien que me pueda decir: la iglesia está en pecado, ¿usted qué le diría? Puede ser, sí, no. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Vamos al libro de los Romanos 6:11. Me dice a mí: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les voy a leer Romanos 6:11. Romanos 6:2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es la diferencia ahí en la lectura? En que la iglesia estaba muerta en pecado, pero ahora está muerta al pecado. Es una gran diferencia. O sea, Dios ve a la iglesia actualmente, ya no la ve en pecado, la ve en Cristo. ¿Ustedes han leído la palabra del apóstol Pablo? Y ahora que estamos en Cristo, usted está en Cristo, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya usted está en Cristo. Dos sillas acá, imagínense, ¿no? Voy a sentarme acá, dos sillas. Adán pecó, y por causa de Adán entró el pecado al mundo. Entonces, por cuanto todos pecaron, se le imputó ese pecado antes de la cruz a todos los creyentes. El pecado vino por imputación. ¿Sabes lo que es una imputación? Tú eres un pecador, porque el primero pecó. La cabeza de Adán pecó y todos pecaron, muertos en pecado. Pero luego vino Cristo, la otra cabeza, y Él me dio vida. Estoy muerto al pecado, me cambió de posición. Ya yo no me encuentro en pecado, sino muerto al pecado. Entonces Dios no puede ver a la iglesia ahora, porque en Cristo ya usted está en Él.
Entonces se da cuenta cómo cambia el mensaje. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, voy a hablar cosas, hermano, que de repente se destapen y que de repente usted puede dejar de venir. Porque en el Evangelio te dicen las cosas como son. ¿Usted está muerto al pecado o usted está muerto al pecado o usted está en pecado? Muerto al pecado. La iglesia está muerta. Dios la ve muerta al pecado. Ahora voy a explicar quién tuvo que morir para que la ley no pueda atrapar. Porque eso hay que explicar. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Juan, el apóstol Juan, escribe a la iglesia en la Odisea, es algo muy interesante. Porque él le dice, ¿no? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, Apocalipsis 3:16, te vomitaré de mi boca. ¿A cuántos hemos escuchado predicar este mensaje? Fuerte. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú, lo voy a decir después, estos son mensajes para la iglesia en el Asia Menor, el apóstol. Pero se le está escribiendo a una iglesia creyente, ¿o no? ¿Recuerdan ustedes en Efesios 1:3 cuando Pablo dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Eso dice el Evangelio de Jesús. Y esa es la palabra de verdad, porque el versículo más abajo dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? Yo soy un bendecido con toda bendición. Entonces, ¿por qué sale un apóstol? Acá está lo crudo, ¿no? Y le dice a esta iglesia, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿En qué quedamos? ¿La iglesia ha sido bendecida con toda bendición o es desventurada, ciega? No dice que el Señor abre los ojos a los hijos, no dice que nos ha vestido, dice que en Corintios 13 que el Señor viste más dignamente a los que son más débiles. ¿Somos desventurados? ¿Somos pobres? ¿No nos ha enriquecido en Cristo Jesús? ¿Cuál es la diferencia, hermano? Usted está contraponiendo, son dos apóstoles y son del Señor, sí, pero uno recibe la revelación del Evangelio por gracia y el otro aún sigue en la circuncisión, bajo la ley, bajo las obras. Por eso es que usted en el Apocalipsis se encuentra en muchos lugares, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:1, 3:8, 3:15, yo conozco tus obras. Es el Evangelio de circuncisión, basado en las obras, en el pórtate bien, si no te portas bien. Entonces, por eso esa cosmovisión de ese apóstol escribe de esa manera. Yo no puedo decir a la iglesia, usar este mensaje de tú eres una ciega, desventurada, desnuda. No puedo decir. Porque lo fue. Amén. Todos los escogidos que estuvieron aquí antes de que el Señor, porque la Biblia dice que en Colosenses Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos sentó en lugares celestiales. La iglesia o los escogidos desde antes de la fundación del mundo, aquellas ovejas que iban a ser llamadas por Dios, no por una influencia, ni por una decisión, ni por una emoción, sino por un llamado irrevocable, Dios las pone en esta posición. Si en algún momento estuvimos lejos de Él, por un tiempo te abandoné, dice Isaías, yo escondí mi rostro de ti por un tiempo, por un breve tiempo, pero te recogeré con grande misericordia. Pero yo no puedo declarar a la iglesia como la declaro acá, sino tengo que declararla bendecida con toda bendición y muerta al pecado. Ya no está en pecado. Ahora, este mensaje pueden oírlo y decir, entonces el pastor está predicando, pues vámonos de vacaciones a pecar. Si ya estamos muertos al pecado. Pero si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Si no es nuestro departamento, ahora estamos en el departamento del Espíritu. ¿Entiende lo que le digo? Ya yo no estoy en
pecado, yo estoy muerto al pecado. Romanos capítulo 7, vamos a tomar una analogía para que después entender mejor. Pablo enseña esa analogía del matrimonio. ¿Saben qué cosa era pecado? El significado era transgresión de la ley. Antes de la cruz, pecado era transgresión de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Después comienza la gracia. Si un ciudadano tiene deudas con el gobierno, tiene que pagar, ¿sí o no? Porque le cae la ley. Si no paga, está transgrediendo la ley, sus impuestos y todo. Pero si ese ciudadano muere, el gobierno le va a cobrar a él. Ya no le cobra, ya no tiene poder sobre él. Igual era el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Romanos 7:1, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el sacrificio. Dios con la ley, lógicamente. Yo le hago una pregunta. ¿Los hombres pudieron cumplir la ley de Moisés? No. Ni Moisés. Es que tenía una moral muy alta. No daban al blanco. Entonces la ley te tenía, y dice que la ley se introdujo para que el pecado no se, porque más prohibiciones no podía, pues te llevaba a pecar. No es que la ley es impura, sino que por ser santa no podía cumplir demasiado. Entonces Dios a quien tuvo que matar para que ya no tenga poder la ley. Aquí a la mujer tuvo que morir. Por eso dice, habéis muerto. Y ahora vamos a leer pasajes bíblicos donde nosotros hemos muerto para que la ley ya no tenga nada sobre nosotros, para que seamos de otro, del que apareció, del que resucitó a los muertos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Se está entendiendo? Ya la ley no tiene poder sobre ti, ya has muerto, ya moriste. Dime, ¿en la cruz no estabas muriendo tú con el Señor? Cuando te enterraron, no te sepultaron y luego te resucitó y Él y tú también resucitaste. Ya la ley no tiene poder sobre ti. Ya el pecado no es tu Señor. Óyeme bien. ¿Quién es tu Señor ahora? Cristo. Por eso dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Me está entendiendo? Iglesia, ¿usted está en pecado o está muerta al pecado? Muerta al pecado. O sea, Dios ya no la ve a usted en pecado, sino muerta al pecado. Esa es la realidad. El que malentiende la gracia entiende de que esto es una licencia para pecar. Porque la gracia no te puede llevar a pecar. Si la gracia te salva, no te puede llevar a pecar. Eres tú, como decía un predicador, hace meses llevé un curso muy bonito, un buen maestro. Y yo lo entendí así, cuando entendí a este maestro dije, Dios mío, gracias. Hay mucha gente que ha vivido reprimida en una iglesia. Prohibiciones, por cualquier cosa. Hay cosas tan normales de prohibido. Entonces la gente vive reprimida y cuando escucha este mensaje de gracia, Dios mío, es como un toro que sale al ruedo. Y comienza a hacer cosas que antes le reprimían. Entonces este maestro decía, pero lógico, porque ha estado reprimida, pero luego sabe que en mi experiencia de pastor, cuando yo he predicado la gracia, les ha sucedido eso a los ovejas y luego se van dando cuenta, se golpean y comienzan a entender. No.
entendí mal la gracia, yo fui el que corrí, estaba deprimido, pero ahora que entiendo ya me libra de la ley del pecado. Ay, qué legal, me va a sostener. ¿Se da cuenta? ¿Por qué está reprimida la gente? Mucho pentecostalismo, mal doctrinado, mal enseñado, entonces lógico, todos prohibiciones a montón. Quizá usted está en una iglesia más o menos que entendía el evangelio, un poco superada en algunas cosas. Pero si no hay doctrina aún superada y se visten más light, no, si no hay enseñanza en el fondo, todavía está ese ministerio de condenación. ¿Está entendiendo el mensaje? La gracia no te lleva. Tú eres el que sales con un bólido. ¿Te quieres comer toda la mesa? Pero te estás empachado, te golpeaste. Y ahí es donde comienza a ser. Es así la gracia. La gracia me da libertad, pero para hacer lo que conviene para mi vida. Amén, hermano, ¿está entendiendo el mensaje? Vamos a continuar. Entonces, la iglesia está muerta al pecado. Bien, seguimos entonces. El pecado fue lo que nos separó de Dios, lo que te separó de la vida espiritual, de la vida de Dios. Cristo vino para que tú estés libre. Entonces estamos muertos al pecado, divorciados del pecado. Ahora, cuando dice que hemos muerto, no es un sentimiento. Ojo, la palabra dice que estás muerto al pecado. Es una posición oficial que tienes en Cristo. Esa es tu posición en Cristo. Pregunta, ¿alguien te va a mover de esa posición? Nadie. Si él mismo, en Adán te colocó en pecado, Cristo, ¿te das cuenta? Te coloca muerto el pecado. Es que ahí está, hermano. Si usted entiende esto y quién fue tu cabeza, entendió el evangelio. Adán te colocó en pecado y Cristo vino, te colocó en justicia, en una posición de justificación. Ya, ahí está. Y de allí tienes que mirar a la iglesia. Ahí está, como Dios la ve. Vamos a seguir leyendo. Estamos muertos al pecado. Segunda de Corintios 5:16. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:16? ¿Alguien lo tiene? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, ya no conocemos a la iglesia según la carne. Porque si miramos la carne del hermano, su humanidad, de hecho que vamos a encontrar el defecto. Ya yo no conozco a la iglesia. Dios no ve a la iglesia en carne, la ve en espíritu. Por eso que dice que la hizo santa, sin mancha e irreprensible, ataviada para él. ¿Cómo ve la iglesia el Señor? Linda, hermosa, tanto que le dice en Romanos capítulo 9, llamaré a la no amada, amada. Amada. El amo, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Escúcheme. Que si uno murió por todos, Cristo, luego todos murieron. Todos hemos muerto en Cristo. Para que luego nos resucite y nos dé. Ahí está el misterio, hermano. ¿Cuál es este misterio? Ahí está. Sencillito. Amén, hermano. Entonces, por imputación fue el pecado. Adán pecó y yo no nací antes de la cruz. Porque si hubiese nacido ante la cruz, me colocó en una posición de pecador. Aún también hay que enseñar eso. ¿Quiénes realmente fueron pecadores? Los escogidos antes de la cruz. Pero vino Cristo, amén. O sea, David sí pudo decir, mi madre me concibió en pecado porque él vivió antes de la cruz. Pero ahora, ya no soy pecador. ¿Se da cuenta? Estoy colocado en Cristo Jesús. Mire, los profetas del Antiguo Testamento ya veían esto. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, Colosenses capítulo 2, buscar las cosas de arriba. Ya no se te puede hallar en pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vea usted ahora en el libro de Miqueas. Vamos a leer un poquito cómo los profetas ya estaban viendo todo esto de atrás.
¿Está conmigo, hermano? Miren lo que dice el libro de Miqueas 7:19. Él volverá a tener, ya ellos estaban viendo, porque los profetas tienen que marcar las cosas que han de venir. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Isaías 38:17. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Yo no puedo mirar mi espalda. Al fondo del mar nunca nadie llegaba, ahí ni un submarino nuclear, no existe, no había máquina que llegaba hasta allá. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31:34. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Vean, los profetas ya estaban mirando eso. Amén. Amén. ¿Qué dice? Qué lindo. Acá está, sí. ¿Se da cuenta? Y ellos estaban cantando, eso era una alabanza de los profetas, ¿no? Eso era una canción de ellos, sabían, pero ellos no lo vieron. Pero nosotros lo disfrutamos. Por eso es que hay que disfrutar el Evangelio. Yo no me puedo hallar en pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando se predica eso, la iglesia se siente acusada, se siente maltratada, no amada, que no puede alcanzar algo, que solamente es para algunos, que sí puede, mas la iglesia no. Esa es la iglesia del sistema, eso enseña la iglesia del mundo, usando la Biblia. Entonces nosotros nos esmeramos para que el sistema nos acepte. Hacemos un montón de cosas, cuando ya tú eres acepto en el amado, dice la Biblia. Y le eres agradable, dice. No es que le vas a hacer, le eres agradable. Por eso es que el domingo pasado prediqué sobre tu comportamiento, tu buen comportamiento. Si altera en algo tu llamado, le expliqué, busque el video del domingo pasado. ¿Está entendiendo? Entonces, estos profetas cantaban esto. Vamos a pensar un poquito, porque el Evangelio es para pensar. El Señor dice que así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Lo ha leído? ¿Ha leído Efesios 2:6? Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo dice también Efesios capítulo 1:20. Pregunta, ¿dónde está la iglesia en su posición? Sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es algo bonito. Pregunta, ¿Dios va a sentarnos junto a Él si aún todavía estamos en nuestros pecados? El Evangelio es para gente pensante, hermano. Como esto usted se derriba un montón de sistemas, predicadores, púlpitos. Es que hablar así de cruz es la realidad. Iglesias que tienen 500, 600 miembros, 200, hasta 1000 y están predicando esto. Esto es cautividad, pues la tienen justamente con el miedo. Dice, y librar a todos los que por el temor estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. El temor, ya pequé. Esto no hay licencia para pecar, estoy enseñando doctrina. Y expliqué que usted puede salir con un bólido si es que usted no entendió la gracia y ha vivido por tanto tiempo en provisiones, pero luego se establece la misma ley del Espíritu, la misma gracia lo establece. Pregunta, entonces, si usted está sentado en lugares celestiales, Dios nos va a sentar si aún estamos en nuestros pecados. Si así fuese, no sería verdad lo que el Evangelio declara. Otro texto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué dijimos? ¿Que estamos unidos al Señor? ¿Sí o no? Nos puso en Cristo. Pregunta, si estamos ya unidos a Él, ¿algo nos puede separar? O sea, no, te va a unir un espíritu cuando tú todavía estás en pecado. Ese es el Romanos, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, ¿cuántos son uno con el Señor? Seguro, ustedes son uno con el Señor. Estamos sacando texto para que piensen. Dice, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. ¿Dónde está la perfección? ¿En tu carne? En tu espíritu. Por eso es que la Biblia te declara a ti un espíritu justo hecho perfecto. Hebreos capítulo 12. Espíritu justo hecho perfecto. Y dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Y cuando Dios ve a la iglesia, Pablo le da una visión tremenda a la iglesia, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Con una sola ofrenda, ¿cuál fue? La del sacrificio. Entonces, ¿ustedes qué son? Espíritus perfectos. Con una sola ofrenda. Eso dice el Evangelio. Yo no puedo decir otra cosa. No, es que yo soy imperfecto, no estás predicando bien, enseña el Evangelio, tú eres perfecto en espíritu. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es otra cosa. ¿Ya entendió la lección, hermano? Usted está en Cristo o está en pecado. Cristo. Fuerte, usted está en Cristo o está en pecado. En Usted está en Cristo. Cristo. Entonces tiene que disfrutar. Ahora que está en Cristo, ahora me toca a mí el leído. Usted está ahora en Cristo, está unido a Él, sentado en lugares celestiales. Y de hecho entonces Dios ministra su vida, su espíritu, continuamente. No, por el pecado se rompe tu comunión con Dios. Es lo que me enseñaron. Y me asustaron, hermano. Yo recuerdo haber estado en una organización muy conocida ahora, que cuando salía a dar testimonio al frente, entonces decía un borracho, un mujeriego. Entonces yo decía, esta es una competencia. Y un día me dijeron, hermanito, usted también va a salir a dar testimonio. Y yo decía, ¿qué digo, Señor? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Decía, ¿qué digo, hermano? Sinceramente, tuve que contar que yo tuve mi experiencia con Dios. Pero después, ¿qué digo? Y era por enseñanza, ¿no? Ya yo estaba muerto al pecado. Y tampoco ya no tengo que contar, escúcheme bien, carnalidades. ¿Entiendes? De lo que Cristo ha hecho. Señor, ahora soy una nueva criatura, bendecido por su salvación. Ya no se acuerda de mi vida antigua. ¿Y por qué la voy a soltar aquí? ¿Para qué? Hay que dar testimonio. ¿Por qué tengo que soltar esa vida ya? Si a ninguno de nosotros nos gustó esa vida, ¿sí o no, hermano? Que dice el cuerpo de muerte como olía. Los antiguos ganaban la batalla y los enemigos, a los muertos te lo amarraban al cuerpo y tenías que llevar ese cuerpo que se podría. Pablo compara al hombre pecaminoso carnal con ese muerto que llevaban los soldados después de haber partido la guerra. Gloria a Dios, amén, Padre. ¿Cuánto bendice al Señor? Entonces la iglesia hay que verla como Dios la ve. Muerta al pecado en Cristo, ataviada, linda, bendecida, gloriosa, sentada en lugares celestiales, justificada, bendecida con toda bendición, santificada, justificada. Y vuelvo porque me salí. Entonces decía, tu pecado te rompe tu comunión con Dios. Entonces lógicamente decía, no tengo que hacer nada, me están fajando. Era como un niño que me fajaba. Te amordazan. Te amordazan. ¿Por qué se rompe tu comunión? Y hablaban de que la comunión se rompe. Y cuando yo voy a 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es un llamado, un llamamiento, y los llamamientos no se rompen, son irrevocables, permanentes. Por eso que Él me sienta en lugares celestiales y el Espíritu me va ministrando continuamente. La ley del Espíritu va obrando en mí. Ya no está la ley de Moisés, la ley del Espíritu de vida que opera en mí, me va enseñando. Cuando la ley del pecado que esté en mí mismo me quiere llevar, la ley del Espíritu me ayuda. Y a veces va como que, y me voy golpeando y poco a poco me va estabilizando y así voy llevando mi vida de gloria en gloria. Pero esa es una experiencia personal. Así es. Y si el pastor está enseñado el conocimiento de Dios, va a dejar que papá Dios te trate y que pase tu experiencia. Pero si acá hay condenación a la primera, te sientas al fondo, no tomes la Santa Cena. Quitado el ministerio, te fuiste, un montón de cosas, te condenan. Y mandan cartas a todas las organizaciones de la vida sin por haber, y el teléfono malogrado de la hermanita, ¿sabías tú que hay que estar orando por esto? Y te cuentan. En vez de eso no es orar por él, sino le cuentan todo y
y hacen, ¿qué marketing y Facebook, hermano? Ahora peor todavía el Facebook. ¿Por qué? Porque hay condenación desde el púlpito. ¿Qué diferencia? Hermano, y los diáconos mirando. Poco más te ponen GPS para saber a dónde vas. Con la enseñanza, pues. Pero si tú confías en esto, sabes que papá Dios en ti opera eso y te va a ayudar a caminar, a firmarte. Porque dice, poderoso es Dios para hacerle estar firme, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios con gran alegría. Judas 24. Es potencia de Dios el que tú estés firme, no es por tu fuerza. Pero te sucederán muchas cosas para que entiendas eso, porque nosotros somos muy fuertes. Si no me sostengo, mentira. Si quieres aprender gracia, tienes que pasar una serie, pero llévate el conocimiento para que eso te sostenga y no te condene, porque pasas una de esas y tienes misterio de condenación y la enseñanza, te condenas, ya no quieres venir a la iglesia si no estás conmigo, porque me van a mirar, me van a criticar, ¿por qué? Porque pasó tal cosa en mi vida o tal cosa. No, es la iglesia siendo enseñada, llevada, amada por el Señor. Porque Él dio su vida por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia, hermano. Dio su vida por ti, para que te suelte todo este conocimiento después de la cruz que se lo dio el apóstol Pablo. Porque ni Pedro, ni Juan, ni Santiago entendieron esto. Eran ellos legalistas. ¿Ha visto algún pastor legalista? Ahí están los de ahora, ahí está su prototipo, que también existe en la iglesia del mundo. Pero Pablo te abrió los ojos. Tú eres una nueva criatura, estás en una nueva posición. Estás sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo, reinando en vida. Porque a veces, ahí hermano, sale una cosa, una debilidad, una de las obras de la carne, cualquiera que sale. Uno siempre se fija en una, son varias. Sí, para uno que se fija solo en una, no son dos, son todas, dice Pablo, dice, más ni menos, todas las que menciona. Entonces algunos, hermano, ¿cómo va usted allí? Que no puedo, hermano, yo ayuno, hermano, porque es la clásica, ayuno, hermano, si no le pasan por sección de exorcismo y reprensión, todo lo que hace el sistema. Y no le da el conocimiento. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6? Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces no le damos conocimiento y estamos ahí. Hermano, ¿qué pasa? Sí, hermano, la debilidad. Mira la debilidad. Recibe el conocimiento y dice, los que reciben la abundancia de la gracia reinarán en vida. Tú estás aquí para reinar en vida. Puedes tener muchos defectos, pero reinar con el conocimiento del Evangelio allí. Entonces cada vez que tú vas superando esas cosas, poco a poco estás reinando en vida. Diga, estoy reinando en vida. Hermano, ¿cómo estamos? Reinando en vida. Sobre tal situación de tu vida no tienes que saber tú o esta, estás reinando. Porque antes ese cuerpo te humillaba y no, te mandaba al suelo, te avergonzaba, pero ahora reina en vida. ¿Me entiende el mensaje, verdad? Entonces ya vamos terminando. La iglesia es una iglesia bendecida por toda la iglesia. En Cristo. Dios no la ve ni la halla en pecado. Está divorciada del pecado. Está en Cristo. Entonces el Espíritu de Dios te va a ministrar en todo momento, en todo tiempo. En algún momento predicaré que tú eres sabiduría, justificación, redención, justificación en Cristo. Eres otra cosa en el Espíritu. Dios te ve en el Espíritu. Dice la palabra del Señor que aún, para terminar, echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Se acuerdan de la circuncisión? Para pertenecer al pueblo de Dios había que circuncidar su carnecita, ¿verdad? Pero ahora, ya no estamos bajo la gracia. ¿Qué es lo que circuncida de ti? El cuerpo pecaminoso. O sea, ante los ojos de Dios. Yo escuché un pastor que decía, Señor, ponemos al viejo hombre delante de ti. Y ya no lo pongas, pastor, porque ya fue echado de vosotros y delante de la presencia de Dios tu cuerpo pecaminoso, carnal. Pero ¿por qué se ven indicios de que todavía como que estuviera el pecado? Es que tienes que ir andando en el Espíritu poco a poco. Eso es un proceso. Eso es un proceso. Pero no hay condenación. No te veo en pecado, te veo en Cristo. Te veo en Cristo. Y yo digo siempre, cada uno de nosotros va a pasar sus situaciones personales.
Y la iglesia tiene que estar enseñada para que cuando el hermano o la hermana pase por esas cosas, no juzgue como humano, sino vea como el Señor ve. ¿Y qué decir? Papá Dios está tratando con ese hermano. Yo no soy juez, el juez es Él. No puedo meterme en la habitación de ese hermano, porque cada uno tiene una habitación celestial y cada uno tiene su ángel al que no te metas. No lo digo acá, sino que me están no podemos hablar. Porque es que Dios ya lo ve en Cristo, que esté siendo tratado de una o de otra manera, fuerte, más fuerte, es cosa del trato del Señor. Pero yo no tengo la autoridad porque yo tengo que, por eso Pablo dice, nadie piense más de lo que está escrito, sino como ejemplo en mí, Apolos, para que aprendan a pensar, no pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 4:4. Ya está escrito ahí que estás en Cristo, que eres un bendecido. Entonces los bendecidos pasamos diferentes situaciones, X y Z. Amén. Y no. Bendecido. Yo me he encontrado con personas que por no tener la enseñanza del Evangelio, la palabra ahí, algo sucede en tu vida y ya no te quieren ni salvar. Te voltean la cara. ¿Ha pasado esto? Sí, ¿sabes? Te maltrata. Te hiere, eso duele. Eso es más que te metan un puñete, hermano. Es duro. ¿Por qué? Por la enseñanza. La enseñanza del sistema, de la iglesia del mundo, que le enseña ahora la diferencia, ¿me quieres enseñar? Pregunte acá, parece haber escuchado un pastor ahí en la televisión cuántas veces habla del pecado y hasta del diablo. Eso es otro tema. Hoy habla la iglesia del pecado. Está maltratando, es como la misa, bueno, la misa viene es pecado. La misa es un recordatorio de los pecados, por mi culpa, por mi culpa. ¿Y Dios qué dice? Ya hay un mira, o sea, la iglesia, el sistema no tiene nombre. No es ni la iglesia de todos aquellos que predican ese evangelio. Amén, hermano, miremos de esta forma. Amén, el evangelio abre la luz, los ojos de nuestro entendimiento. Miremos como papá Dios ve a la iglesia bendecida con toda bendición. Amén. La vemos en Cristo. En Cristo. Nadie te puede sacar de esa posición. Gracias, hermano, bendecido.